Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy tenemos un día especial y vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él mismo dirigiendo nuestras vidas y poniendo en nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado, Señor, sobre todo este lugar y que lo llene todo, Señor. Habla a nuestras vidas y a todos nuestros hermanos que hoy nos observan a través del internet. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones y que perdones todo pecado, toda iniquidad, toda rebelión y toda mancha, que tú la quites de nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer el verso 6 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. El verso 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Amados, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios. El mundo entero está convulsionado. Podemos decir que en términos humanos, como que ha empezado a haber ebullición, ha empezado a sonar más fuerte las burbujas de la olla cuando encendemos la hornilla y empieza a ebullicionar el agua. No es una casualidad, o es una casualidad para muchos. Si ustedes contemplan esta desolación, una iglesia vacía, una iglesia en donde la gloria de Dios no se ha podido percibir porque su pueblo está en sus casas. Esto es lo que persigue el enemigo. Las autoridades han dicho que está prohibido la congregación de más de 30 personas, y estas son las consecuencias: la desolación, una iglesia vacía, manos caídas. Debemos saber, amados, que necesitamos orar
necesitamos reconocer. La Biblia dice, amados, que de sus hijos es la mancha, que nuestra es la confusión de rostros. Y da tristeza y da dolor ver la iglesia vacía. Tenemos que analizar, amados, ¿esto que estamos viviendo es casualidad? ¿O es el cumplimiento de los tiempos que el profeta Daniel alguna vez profetizó? Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, amados, podemos ver esto con mucha claridad. Dice que en el verso 27 del capítulo 9 de Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, volverá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero en otra versión, amados, del lenguaje actual, dice así en Daniel 9:27: durante una semana ese rey malvado hará pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas en el altar de los sacrificios. Se ofenderá gravemente a Dios y después de esto Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Tenemos que ver, amados, el texto que hemos citado en el verso 7 dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amados, dice que habrá pestes, y de tiempo en tiempo el mundo ha tenido pestes destructoras. En el 1910 hubo una peste que destruyó y mató millones de personas. Y ahora estamos frente a una peste, amados, que dicen los científicos que vino de la China, que vino de una de las ciudades más importantes que ellos tienen en la industria. Pero, como pregunté, ¿es casualidad o es cumplimiento de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me dice que habrá pestes, que habrá hambre, que habrá levantamiento de nación contra nación, que habrá terremotos, que habrán señales en el cielo. Mas el libro del Evangelio de Lucas me dice: y cuando vengan estas cosas, erguíos, dice, porque el tiempo de vuestra redención ha llegado. Y la iglesia, amados, tiene que erguirse en santidad, erguirse en justicia, erguirse en misericordia, reconocer que necesitamos cada día más a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. El mundo necesita reconocer que le ha dado la espalda a Dios. Y quiero hablar, amados, hoy de las plagas. Y quiero citarles un texto del libro de Segunda de Timoteo. Si me siguen a Segunda de Timoteo, en el capítulo 3,
Perdón. En el verso 2 dice: porque habrá hombres, perdón, voy a leer del 1 para que entienda. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice: a esto se evita. Y quiero referirme por un momento a este texto como una plaga. Quiero referirme a esto como un verdadero azote. Hombres ingratos, desobedientes, altivos, injuriosos, calumniadores, traicioneros. Y quiero expresar, amados, con mucho dolor, que esta plaga nos azota en todo el mundo, y esa es la tónica en todo el mundo. Y esto ha llegado a los niveles ejecutivos de los gobiernos, presidencias, reyes, sacerdotes, que han tergiversado la verdad de Dios. Y sí que esto es una plaga, y esta palabra es profética para estos tiempos. Y si los gobernantes de las naciones están en este grupo, pues estamos viviendo la consecuencia. Y no que los gobernantes solo sean los que están en este grupo de personas, sino que las naciones están llenas de este grupo de personas, y las naciones eligen a sus gobernantes porque esas son la muestra de lo que son cada uno. Usted ve a gobernantes que asesinan a su propio pueblo, medidas económicas que estrangulan al pobre, que traen injusticia, que traen persecución de aquellos que emiten un criterio diferente al que ellos tienen. Y ustedes vean, amados, si hay alguien que se opone, pues lo eliminan. Y esta es una de las plagas más duras que la humanidad está tolerando. Y ahí usted tiene desde tiempos atrás, mucho tiempo atrás, dictadores como Hitler, Mussolini, Genghis Khan, Atila el bárbaro. Y hoy vemos otros Hitlers, Atilas, que han asesinado a sus propios coterráneos por tener la soberbia, políticos que se han llenado de dinero por su codicia y han lesionado gravemente la economía mundial, y hay injusticia, amados. Esto es solo una de las plagas, amados, que podemos mencionar. Estas plagas son un azote y son las que tienen al mundo así. Tenemos que ver que la pobreza ha hecho que el hombre busque más y más de los bienes materiales para sobrevivir, y el hombre equivocadamente le ha dado la espalda a Dios y ha creído que trabajando y trabajando es la forma de vivir realmente. Y muchos viven para trabajar
y no trabajan para vivir. No hay quien busque a Dios, podemos decir, como dice el libro de Salmo. No hay quien haga lo bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y ustedes ven este mismo grupo de gobernantes, legisladores, congresistas, asambleístas, se han dado el lujo de cambiar las leyes. Han legalizado toda clase de desórdenes sexuales. Y todo el mundo, todas las legislaciones que entre comillas se consideran hombres de pensamiento abierto y moderno, han avalado homosexuales, lesbianas, transvestis y toda suerte de desórdenes sexuales. Esa es otra plaga que vemos cómo se va introduciendo en las escuelas, en nuestros niños, en la televisión, en los programas de entretenimiento, en el cine, en la publicidad, donde quiera los ve. Los ve hasta en los parques de Disney World. Y el mundo sigue ahí, sigue impávido, la iglesia sigue dormida. Y estas son cosas que el apóstol Pablo advierte. En los postreros tiempos veremos hombres así, amadores de sí mismos. Tenemos que ver, amados, que en estos tiempos la injusticia es lo que prima. La indiferencia que la iglesia ha vivido es tan, amados, que hoy con mucho dolor, amados, podemos ver una iglesia vacía. Pero hoy por orden de los gobernantes. Pero cuando había la posibilidad de congregarnos, igual las iglesias estaban vacías. Igual las iglesias sufren un colapso a causa de que no hay hombres que amen verdaderamente a Dios. Hoy estamos viviendo consecuencias. Tenemos una plaga, amados, que está llegando a todas las naciones. Podemos ver, amados, que la Biblia nos advierte que en los postreros tiempos habrá señales en el cielo. Hemos visto eclipses como nunca antes lo hemos visto, seguidos, señales en el cielo. Pero ¿qué va? La ciencia dice, miren, no se pierdan, y desdibujan y trastocan la realidad de lo que está ocurriendo. Todos con sus cámaras fotográficas, admirar un fenómeno espacial. Y no estamos diciendo que el cielo nos está hablando, que el cielo está enviando señales. Hemos visto cambios en el sol como nunca antes lo ha habido. Hay un sobrecalentamiento tremendo en todas las naciones y eso está destruyendo plantaciones enteras y hasta la piel de los hombres se está afectando a causa del sol. Son las cosas que la Biblia nos está diciendo, que habrán cambios, señales, eclipses, que la luna dejará de dar luz, que el sol lo hará, amados. Y cuando vemos esto, amados, tenemos que necesariamente hacer un análisis. Usted vea la cantidad de volcanes que últimamente han estado empezando a activarse, la cantidad de terremotos que hemos tenido en la última década, terremotos tremendos, y se espera el grande, como le llaman en la falla de San Andrés. El año pasado, amados, hubo un eclipse en diciembre del 2019 que se lo pudo divisar desde el África hasta el Medio Oriente. Y en todas las regiones en donde pudieron divisar, curiosamente, amados, ha venido una plaga como la que hubo en Egipto, una plaga de langostas. No sé si han visto, amados,
Y si no, revise en las noticias que han habido, revisen en internet la plaga de langostas. Esa plaga ha devastado naciones enteras y eso está trayendo hambre. Países que de por sí ya sufrían hambre, ahora lo están viendo mucho más. Y yo creo que el mundo, amados, sigue contemplando de una manera sin reaccionar, podemos decir, lo que está ocurriendo. Podemos ver cómo las naciones viven en tensión. Veamos los conflictos bélicos, amados, cómo las naciones se están armando, cómo las naciones están en pie de guerra prácticamente. Pero los hombres dicen, no pasa nada. Las autoridades dicen, todo está bien. Como hoy nos dicen, todo está bien, pero no se pueden congregar. Y si todo está bien, ¿por qué no podemos congregarnos si todo está bien? En Europa los hospitales están repletos. En Italia no hay cabida en los hospitales. Tenemos que prepararnos. Las naciones estamos sufriendo la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Es tremendo, amados, lo que va a venir. Dentro de las cosas que van a llegar y que están ya, es el desplome de las economías mundiales. Las economías mundiales están sufriendo un colapso. Ya en Italia se dijo que se detenía el pago de las deudas hipotecarias hasta por 18 meses. Y es que no hay dinero, no hay circulante, no hay vuelos, no hay turismo, no hay movimiento, no hay inversiones. Todo el mundo está con una recesión hoy. Y esto es apenas el principio de dolores, como dice la Biblia. Es apenas el principio. Recién empiezan las cosas. Así que, iglesia del Señor, como dice el libro de Lucas, erguíos cuando veamos que estas señales están sucediendo, porque aún no ha llegado el fin, pero sí vemos que los tiempos están cortos. Y como se llama el mensaje, el tiempo de la gracia se está acabando. El tiempo de la gracia está terminando, amados. El tiempo de la misericordia se está terminando. La paciencia de Dios está terminando. Los tiempos se están cumpliendo, amados. Y como entonábamos en la alabanza, abre la puerta de tu corazón para que venga Cristo Jesús, para que llene tu vida, para que la misericordia de Dios pueda llegar a tu casa, a su casa. Creo yo que las naciones están perplejas. Hay pánico, hay temor, hay turbación. La Biblia lo señala, que en los postreros tiempos habrá confusión. Y hoy el mundo está confundido. Nadie sabe qué pasa, nadie sabe de dónde salió. Hay muchos comentarios. El uno dice que los chinos, el otro dice que los americanos, otros dicen que son armas letales que se estaban preparando, otros dicen que querían boicotear el sistema económico de los chinos. No sabemos, amados, cuál es el móvil. Lo que sí sabemos es que Satanás está atrás de esto, que Satanás utiliza a los hombres para causar dolor, muerte, destrucción, desamparo, soledad dentro de la iglesia. La desolación de las iglesias ha comenzado. Podemos decir, amados, que esto no podemos predecir cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que ya se han agudizado los dolores de parto. Es como la mujer encinta, amados.
Cuando empieza con pequeños dolores, dice, todavía no, dice el doctor, todavía no es el parto. Pero a medida que pasan las horas, los dolores van en aumento, van en frecuencia acortándose, cada vez más frecuente, hasta que llega el parto. Y tenemos que saber, amados, que esto culminará para la iglesia, para los que estén como las 5 vírgenes prudentes, esperando la venida del Señor, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y tenemos que reconocer, amados, que sin santidad nadie le verá. Y tenemos que saber, amados, que la advertencia del apóstol Pedro diciendo que no es tardanza del Señor, sino que es la paciencia del Señor para que todos vengamos al arrepentimiento. Yo creo que podemos decir que estos son tiempos de arrepentimiento. Las naciones necesitan arrepentirse. Las naciones necesitan volver su mirada a Dios, levantar sus manos a su Creador, reconocer, amados, que en nosotros hay incapacidad. Los legisladores, los congresistas, los científicos, los reyes, los presidentes no tienen la capacidad de detener esta plaga. Por más que cerremos las fronteras, el virus se filtrará. Llegará a un punto, amados, en que haya confrontaciones. Van a haber dificultades. Yo creo, amados, que es tiempo de buscar a Dios. Creo que es el tiempo ideal en que el Espíritu Santo está tocando los corazones para que exista verdaderamente un avivamiento genuino. Sin quebrantamiento es imposible, amados, que haya un mover del Espíritu de Dios en los corazones de las personas. Tiene que haber destrucción, tiene que haber dolor, tiene que haber angustia, tiene que haber persecución, tiene que haber una carencia de la palabra de Dios para que la verdadera iglesia, los que viven por la palabra de Dios, como dice el libro de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que reconocer, amados, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios, que no hemos hecho lo bueno delante de Dios. Y me refiero a la iglesia, porque el mundo no tiene conciencia de lo que está haciendo. Ellos siguen en su sistema y en su estilo de vida. Estoy hablando para la iglesia. Estoy hablando para que la iglesia que está tibia pueda verdaderamente entrar en un verdadero avivamiento. Oh, amados, yo no sé si a usted le duele el dolor, le duele el corazón de ver una iglesia vacía, de ver una iglesia sin manos levantadas, sin rodillas dobladas, iglesias que han perdido la sensibilidad. Y como les dije antes, no es de ahora. Ahora sí somos obedientes a la autoridad. La iglesia vacía. Y cuando podíamos congregarnos, tampoco venían. Pero, amados, Dios va a hacer algo en el corazón nuestro. Se tiene que despertar un espíritu de adoración. Se tiene que despertar un avivamiento que traiga un genuino arrepentimiento a la iglesia, amados. Es la iglesia del Señor la que tiene que estar lista, la que tiene que estar preparado. Cristo viene. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Amados, y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que reconocer que los tiempos están cumplidos, amado. Usted vea, hay rumores de guerra, las plagas, amados, plagas químicas. Vimos la tragedia de Chernobyl, vimos cómo Japón tuvo un problema nuclear, vemos cómo ciudades enteras han tenido que ser
dejadas porque la contaminación de la radiación afectó. Vemos que los alimentos están contaminados. Los que observamos con detenimiento podemos ver que hay más cáncer por todo lugar. Gente joven muriendo de cáncer, y es la contaminación de los alimentos, sustancias químicas. Vemos cómo hubo un incendio tremendo en Australia, un incendio tremendo en la Amazonía. Vemos cómo, habiendo habido un eclipse también que lo presenció toda Latinoamérica, ha habido un mover social tremendo en toda Latinoamérica. Chile, amados, un país que venía, de acuerdo a los indicadores económicos, que estaban los mejores de Latinoamérica, ahora convulsionado. Y todos los que seguimos con detenimiento las señales en los cielos, podemos ver que hubo un eclipse que ha traído una convulsión social en Venezuela, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, toda Latinoamérica convulsionada. Y sin embargo, los hombres, sin levantar sus manos a Dios, sin clamar a Dios, sin rogar a Dios, la iglesia conociendo la fórmula, porque conocemos la fórmula fue dada hace cientos de años, que dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, si invocar en mi nombre, dice que Él descenderá desde el cielo, que seremos escuchados, y que descenderá y sanará nuestra tierra. Pero no hay quien se ponga en la brecha. No hay clamor. Las iglesias no saben del clamor. Las iglesias no conocen del pecado. Los pastores hemos sido perros mudos. No predicamos del pecado, predicamos de la prosperidad. Predicamos de la siembra. Tienes que sembrar para que el Señor te bendiga. Tienes que sembrar para que el Señor te dé una casa nueva. Tienes que sembrar para que el Señor te dé un carro nuevo. Tienes que sembrar para que te vaya bien el negocio. Y solo hablamos de negocio, solo hablamos de prosperidad. Y la iglesia tiene que conocer lo horrendo, lo tremendo que es el pecado. Las naciones estamos embebidas del pecado. Estamos como en salmuera. Estamos llenos por donde quiera. Y a lo bueno le llamamos malo. A lo dulce le llamamos agrio. A lo agrio le llamamos dulce. Y todo esto, amados, con la venia sacerdotal de las iglesias. Las iglesias ya no claman. Las iglesias no adoran. Las iglesias no alaban. Si acaso llegan con una Biblia debajo de la axila, eso es mucho, y creen que ya con eso están bien. Y no hay altar familiar, no hay predicación en el hogar. Y ustedes vemos una generación violenta, jóvenes violentos, jóvenes desubicados, jóvenes desorientados, jóvenes extraviados, jóvenes perdidos, jóvenes sumidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en todo tipo de pecado que Satanás ha brindado a las naciones. Nuestros jóvenes en su mayoría están perdidos, no están sujetos a los padres, no hay la sujeción, no hay el orden. No está establecido la autoridad en los hogares. Los padres hemos sido complacientes. Hemos permitido que los hijos se nos salgan de la mano. Hemos sido muy condescendientes. No estorbamos a los hijos en el pecado. Y esas son las consecuencias. Jóvenes irreverentes, jóvenes altivos, desobedientes a los padres, contumaces. Y ahí usted tiene
De ahí salen los gobernantes. Y por eso usted tiene estos gobernantes implacables. Oh, amados, yo creo que la iglesia tiene que hacer un cambio. La iglesia necesita hacer un cambio radical, verdadero, genuino. Tenemos que volcarnos todos al altar de Dios. Oh, amados, empieza la persecución. Empiezan los tiempos en donde el que predica va a ser perseguido, amados. No nos llame la atención eso. No nos llame la atención de lo que va a ocurrir. Apenas esto empieza. Pero, amados, dice la Biblia, erguíos, erguíos. Levanta cabeza, amado. Levantemos cabeza, porque verdaderamente tenemos que afirmar nuestro rostro para poder predicar. El libro de Mateo dice: y cuando seas perseguido, no te preocupes de lo que tienes que decir, porque yo hablaré. El Espíritu de Dios hablará por nosotros. Tiene que ser predicado en todas las naciones el Evangelio para que venga el fin, amados, para que se cumpla la palabra y que nadie pueda decir: a mí no me dijeron, a mí no me mencionaron el nombre de Cristo Jesús. Oh, Cristo viene, amados. Cristo viene por su iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Necesitamos rogar al Señor que el Señor nos encuentre haciendo así el día de su venida. El tiempo se ha cortado, amados. La gracia está terminando y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender que vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde tenemos que claudicar en nuestras actitudes. Tenemos que claudicar y no estar en dos aguas, sino volvernos al Señor. El Señor es amplio y perdonador para todo aquel que vuelve su mirada a Cristo Jesús. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Oh, amado que me escuchas a través del internet, yo te ruego en el nombre de Jesús que te vuelvas a Cristo, que entregues tu corazón a Cristo, que abras tu mente y tu corazón para que Cristo Jesús venga a tu vida. Si aún no has entregado tu alma a Cristo, yo quiero hoy que hagas una oración conmigo. Donde quiera que estés presenciando este mensaje, te pido que te pongas de pie por un minuto y alces tus manos a Dios y hagas conmigo esta oración. Y di: Señor, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me perdones. Yo confieso que Cristo es el Señor de mi vida y te ruego que entres en mi corazón. Creo que al tercer día se levantó de entre los muertos después de haber pagado mis pecados en la cruz. Oh Señor, hazme un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté entre los salvados tuyos. Señor, ahora que soy tu hijo, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mi vida, que enseñe mi vida, que redarguya mi corazón, que me guíe en todo el día, Señor. Yo quiero hacer conforme a tu palabra, Señor. Enséñame tu palabra. Manda más obreros a la mies, Señor. Necesito, Señor, recibir cada día de ti tu santa presencia, tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Amigo, hermano, si hiciste esta oración, has dado el paso más importante de tu vida. Te recomiendo que permanezcas en el Señor, que busques una iglesia cercana,
que te congregues y busques de la palabra. Oh, amados hermanos, roguemos al Señor para que ninguna plaga toque nuestra morada. Roguemos al Señor en su misericordia para que, así como en el antiguo Egipto, que el ángel de la muerte pasó por alto, así también pase por alto todas nuestras transgresiones y no nos visite el ángel de la muerte. Que nuestra familia, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra iglesia, el ángel de Jehová nos guarde de todo mal. Oh Señor, manda la provisión necesaria a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hogares, y que nunca falte el sustento diario. Señor, sabemos que los tiempos se han acortado y sabemos que es en tu misericordia que nos hablas en este tiempo en que tú das cumplimiento a tu palabra. Tu palabra dice: apresura los tiempos en medio de este mundo que está lleno de maldad. Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.